¿Qué tal amigos? Nueva entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy hablaremos también de un tema de actualidad que nos preocupa, que día a día lo vemos y lo sufrimos. Estamos hablando de inflación, ¿sí? Sobre la economía nacional, y para eso estamos con un especialista, el doctor Ignacio Warnes, a quien le agradecemos mucho el acercarse a nuestra biblioteca. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, muy interesante estar acá. Ignacio es economista, es también director del Departamento de Economías y Finanzas de la universidad. Y bueno, Ignacio, te voy a hacer una pregunta que seguramente te han hecho un montón de veces en medios de comunicación, en juntadas con amigos y familiares. ¿Por qué tenemos tanta inflación en Argentina? Mira, es una muy buena pregunta, es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Como vos acabas de decir, detrás de la inflación en cualquier país del mundo hay una red compleja de fenómenos donde desde luego se destaca la emisión monetaria, pero no alcanza con decir, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, cosa que es obvio, ¿no? Es como decir, los precios suben cuando las cosas están más caras, es una obviedad eso, que además es cierta, pero más allá de eso la pregunta sería, ¿por qué no se puede parar el problema de la emisión? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, generalmente detrás de esto hay problemas de tipo fiscal, o sea, la relación entre lo que se gasta y lo que se recauda en un país, y muchas veces en ciertos países, sobre todo en países que no son centrales, también aparece el problema del tipo de cambio. Hay en relación, es decir, que se mira el precio de la divisa, del dólar fundamentalmente, digamos, como referencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué no se puede parar la inflación? Bueno, es muy interesante comparar la Argentina con otros países. Cuando uno mira, sobre todo como profesor, cuando mirás la historia inflacionaria de gran parte del mundo, sobre todo particularmente de América Latina y otras partes del mundo, ves que hace 30, 40 años había un montón de países que tenían muy alta inflación. Lo que vivimos ahora es un fenómeno de alta inflación en Argentina. Tenías Brasil con un montón de inflación, más que nosotros, Perú que llegó a niveles así extraordinarios, México tuvo ataques de muy alta inflación, lo tuvimos en Israel, en muchos países. Casi todos estos países, salvo un par de lo que llamamos outliers como Argentina y 2 o 3 más, casi todos estos países a lo largo del tiempo han podido resolver toda esta cuestión. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasa a los argentinos que no podemos? Y básicamente tiene que ver con nuestras instituciones fiscales, o sea, con la relación entre lo que se gasta y lo que ingresa en el gobierno y por supuesto monetarias, ¿no es cierto? Es decir, básicamente el Banco Central. Pero viste que el efecto de la inflación o este fenómeno que tenemos nosotros viene de larga data, ¿sí? Sí. En esos tiempos pasados en Argentina, ¿también fue porque se imprimía de más o por otros motivos? Mira, hay distintos elementos que juegan. El tema de la emisión siempre ha tenido un rol. Pero, tenés lo que se llaman a veces elementos de shock inflacionario. Te voy a dar un ejemplo. En la década del 70, cuando tuviste una suba muy fuerte y muy rápida de los precios del petróleo, tuvimos un shock inflacionario a nivel mundial. Pasó en Argentina, pasó en Estados Unidos, pasó en todos lados. Lo que pasa es que si además de eso tenés instituciones que son, frágiles, en el sentido de que no podés contener bien la relación entre lo que ingresa, a lo que se recauda y lo que se gasta, entonces eso se multiplica y no se, en vez de, de estabilizarse fácilmente, se continúa la cuestión. Entonces, por ejemplo, tuvimos momentos, por ejemplo, en la década del 90, gran parte de la década del 90, una parte importante de la década del 2000, con distintos planes y distintos enfoques de inflación baja o moderada. El periodo de Cavallo fue básicamente un periodo de inflación baja, el periodo de Lavagna mayormente fue un periodo de inflación moderada, con distintos enfoques. En un caso se centraba en la relación con el tipo de cambio, es decir, el 1 a 1 de la convertibilidad, en otro caso se centró en contener durante varios años bastante fuerte el gasto público, pero con distintos enfoques se pudo bajar la inflación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que después las instituciones políticas tienen una dinámica por la cual, es políticamente más oportuno gastar que recaudar. Y si al político le conviene más gastar que recaudar, eso es lo que terminan pasando. Se termina gastando más de lo que se recauda y se usa el Banco Central para financiar eso a través, de lo que se llaman aportes transitorios, es decir, una serie de mecanismos que es bastante técnico explicarlo, pero que fundamentalmente apuntan a que se esté financiando desde el Banco Central al Estado, al Tesoro Nacional, cosa que no se debería hacer. Entonces tenés todo un juego ahí, pero que parte de las instituciones fiscales. Es decir, las instituciones monetarias deberían tener mucha mayor independencia, ser mucho más fuertes. Un caso interesante es Perú. Mirá, por ejemplo, Perú es uno de los países, lamentablemente, con mayor inestabilidad política del mundo.
En los últimos 20 años, si uno mira, ha tenido caídas de presidentes, casos tremendos, casos de corrupción. Sin embargo, la tasa de inflación la mantiene muy bien, la tiene muy, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han podido encontrar una manera de, digamos, mantener un Banco Central independiente y mantener políticas fiscales razonables a lo largo del tiempo, curiosamente, pese a tener muchísima inestabilidad del lado político. Entonces, esa capacidad de separar, digamos, y de que las instituciones funcionen, es una de las cosas que nos está faltando a nosotros. Mencionaste 2 veces la importancia de un banco central. ¿Es vital para el crecimiento de un país? Sí, es esencial. Esencial un banco central bien llevado, por supuesto. Es esencial. No hay ningún país importante que se haya desarrollado sin banco central. Ninguno. El tema es administrarlo bien, ¿no? Por supuesto. Tiene que estar bien manejado, tiene que tener independencia. El Banco Central es necesario no solamente para controlar los bancos, que no se caigan, sino también para imprimir en el momento en que hace falta. Fíjate un caso como la pandemia. Si vos tenés una pandemia, tenés montones de gente que tenés que salir a apoyar y tenés una caída muy fuerte de la actividad económica que pudo llegar en algún momento al 15-20%. Bueno, necesitas un banco central. Si tenés una corrida sobre los bancos están por caer porque hay una versión de que podría pasar algo, entonces va todo el mundo al mismo tiempo a sacar la plata al mismo tiempo. Entonces se caen los bancos si no tenés un prestamista de última instancia. ¿Se podría vivir sin un banco central? Sí, si estás en un acuerdo, incluso, digamos, por ejemplo, los países que tienen el euro, que están en un acuerdo monetario global europeo, tienen banco central, pero incorporados todos a una misma moneda, el euro, ¿no es cierto? Si España tiene un banco central, Alemania tiene un banco central, etc. Ahora, necesitas un acuerdo multinacional. Si vos tenés un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos que te dice, si se te cae un banco, te lo voy a cubrir, ok, perfecto, buenísimo, compartimos la moneda, probablemente convenga compartir la moneda y compartir el mercado, digamos, tener un libre mercado, en fin, son muchos cambios. Si se pudiera hacer, magnífico, pero tenés que tener el acuerdo de la Reserva Federal de Estados Unidos, no lo haces solito a eso, no decís, bueno, quiero dólares, dame dólares, bueno, bárbaro. Ahora, eso es otra cosa que vamos a hacer en ese punto, que es la dolarización. ¿Qué es una dolarización comparado con la situación, digamos, que tenemos actual en Argentina? En Argentina tenemos una situación de represión cambiaria, es decir, estamos en un punto en el cual acceder a la divisa extranjera está básicamente, no digo completamente prohibido, pero tremendamente restringido. Tenés que ser un importador de bienes o tenés que tener una capacidad, digamos, de usarlo para ciertas actividades muy específicas. Tenés un montón de tipos de cambio. Esa es una situación que es muy mala. Lo que tendríamos que tener sería una situación en la cual se pudiera acceder libremente a los dólares, se pudiera inclusive seguramente ahorrar en dólares, inclusive se pudiera hacer préstamos sobre, digamos, con relación a las propiedades y para compra de propiedades, para compra de automóviles, bienes durables en dólares. Eso simplificaría muchísimo las cosas. Sería un esquema de dolarización parcial, donde vos pero mantenés la moneda nacional, porque el día que necesitas, y mucha gente necesita utilizar una moneda y pagar los sueldos, digamos, es preferible tener pesos y no tener patacones. El patacón no funciona bien y el problema es que, digamos, si solamente le decís a las provincias solo pueden manejarse con dólares, el día que no tienen para cubrir los sueldos van a sacar patacones o como lo llamarán Facundo Quiroga en La Rioja o de otra manera en otras provincias, pero lo van a hacer. ¿Y cómo hace el sector más vulnerable para protegerse y o defenderse de la inflación? Porque hay sectores marginales, hay trabajo informal, se ve muy afectado con estos procesos. Totalmente, sí. Uno de los problemas de la inflación es que afecta desproporcionadamente a la gente con menores ingresos. Afecta a todo el mundo, pero a la gente con menores ingresos, sobre todo por el tema del costo de los alimentos. Es una pregunta muy compleja. Hay un montón de mecanismos para protegerse, pero innegablemente afecta especialmente, por muchas razones, a la gente con menos recursos, que es la que dedica más de sus ingresos, por ejemplo, a compra de alimentos y cosas por el estilo. Sin duda, sí, sí.
le explicamos entonces a las personas que son a veces de otros países? Me pasó el otro día yendo a comprar, ¿no? Que dice, cada vez que vengo está todo cada vez más caro y no se entiende. Y la otra vez, bueno, yo te lo contaba antes de la entrevista, que el dueño de un local decía, no puede ser que mi auto usado valga cada vez más cuando en mi país de origen a los 2-3 años ya no sirve. Y me dice, ¿cómo me explicas? Y yo la verdad que no sabía cómo contárselo. Sí, nosotros tenemos, digamos, un montón de factores que hacen que los autos usados no, digamos, sigan costando bastante en relación al auto nuevo. ¿No sube en vez de bajar? Sí, sube en pesos. Sí. Si lo mirás en moneda constante no sube, pero baja muy lentamente. La razón por la que baje muy lentamente, es, entre otras cosas, es que cuesta tanto acceder muchas veces a un auto nuevo. Cuando la gente puede reemplazar el auto, digamos, cada 2 o 3 años, entonces se van descartando más automóviles y esto va bajando rápidamente de precio. Pero básicamente es eso, es que cuesta acceder a los autos nuevos. Si bien hay programas de incentivo y todo, pero la relación entre el salario y el costo de los autos es alta. Se dice que el año que viene, con el gasoducto, con las inversiones que vienen, con el tema del campo, ¿no? Argentina va a poder tener muchos dólares. ¿Eso favorecería parar la inflación y fortalecería nuestra moneda nacional? Mira, depende mucho. Es muy difícil hacer un pronóstico de ese tipo si no tenés un plan de estabilización. Necesitas un plan de estabilización, es decir, un plan para parar la inflación. Ese plan se tiene que basar en supuestos muy claros, en principio sobre el gasto público y en segundo término sobre la cuestión monetaria, es decir, cuánto se puede emitir o no emitir, digamos, límites muy definidos y además en un país federal como la República Argentina hace a la relación entre el Estado central y las provincias. Si bien las provincias no tienen, digamos, capacidad de decisión sobre el Banco Central, pero sí son una parte muy importante del gasto. Entonces, mira, Brasil tiene un esquema que es muy interesante, que es lo que llaman el pacto fiscal, que ya tiene más de 2 décadas, ¿no es cierto? Pero el pacto fiscal brasileño les permite establecer pautas sobre cómo puede gastar o cómo puede endeudarse cada estado, ¿no? Porque ellos no son provincias, sino que son estados, pero también es una república federativa. Entonces, y esa ha sido una de las cosas que le sirvieron. Brasil es uno de los buenos ejemplos de países que tuvo muy alta inflación en algún momento y pudo salir de esto de manera permanente, con gobiernos de distintos signos, unos que gastaban más, otros que gastaban menos, todo demás, pero conteniendo bastante bien la relación, digamos, de gasto y la relación monetaria, ¿no? Brasil es un caso, Perú es otro, Israel es otro, tuvo un proyecto a fines de los años 80, 80. En los 70 había tenido un ataque de hiperinflación, pero la salida de Israel fue en los años 80. Es decir, hay muchos países que han podido salir con su propia moneda, bien, te diría casi todos los países, prácticamente todos los países, digamos, de renta, lo que es países de renta media o renta alta, tiene su propia moneda, tiene su banco central, es un elemento muy importante del desarrollo y tenemos un pequeño puñado de países que por razones, países como Ecuador o El Salvador, que por razones particulares de esas economías eligieron, generalmente pequeños, digamos, pegarse a una moneda extranjera, que en fin, es una decisión soberana de esos países que es muy respetable, pero no es lo típico ni lo necesario y posiblemente no sea lo conveniente. Es una discusión más amplia, pero tal vez no sea lo conveniente. Pero creo que la clave y el concepto para cerrar la entrevista que dijiste que estamos charlando ahora es esto que decías de políticas a largo plazo, ¿no? Me parece que a veces en Argentina es barajar y dar de nuevo y cada uno con su librito y ahí venimos arrastrando y arrastrando por los casos que vos pusiste, más allá que pasan los gobiernos, pasan los años, mantienen una línea en cuanto a ese... Mantienen una línea en cuanto al gasto, en cuanto a la emisión, en cuanto a las políticas monetarias, completamente. Es fundamental tener largo plazo y tener reglas bien definidas, es esencial. Ignacio, muchas gracias por tus conceptos en Punto Convergente TV. Bueno, muchas gracias a ustedes.